Hola estudiantes, bueno, aquí voy a presentar ya esta última clase que tiene más un carácter de un diálogo, de compartir algunos temas, no tanto entrar en el aspecto computacional o de cálculo, sí hablar de lo que es la estadística multivariable en ciencias sociales, porque evidentemente este es un campo que tiene un amplio desarrollo, es donde está la discusión y por donde va también todo o gran parte del procesamiento de datos actualmente en investigaciones, sobre todo en las investigaciones de mayor envergadura en el campo de las ciencias sociales. Si bien esto ya es un paso siguiente, un nivel superior al que nos planteamos como objetivos en este curso, no podemos dejar también de mencionarlo y abriendo este camino que seguramente las personas, algunos de ustedes que están más interesados, interesadas en profundizar en el campo estadístico de la investigación cuantitativa, deberán o van a continuar, digamos, transitando con otros cursos, otras experiencias de investigación. Entonces, quisiera decir algunas cosas acerca del análisis multivariable y dejar algunas preguntas, ¿verdad?, para el futuro. ¿Cuáles son sus antecedentes o antecedentes del desarrollo de la estadística multidimensional o la estadística que utiliza o trabaja con múltiples variables, digamos? En primer término, el reconocimiento de que la realidad social es compleja y multidimensional, ¿verdad? Esto se ha planteado desde hace muchísimo tiempo. Los modelos lineales, bivariados, resultan muy interesantes, pero pobres o insuficientes para explicar fenómenos sociales complejos. Es decir, si nosotros queremos de alguna forma explicar y poder predecir ciertas conductas individuales, sociales, generalmente necesitamos modelos estadísticos que combinen un conjunto de variables. No es suficiente. A veces sí, ¿verdad? A veces se pueden explicar muchas cosas a partir de un análisis bivariado, lo hemos visto, ¿verdad? Pero en la generalidad de los casos necesitamos trabajar con un conjunto más numeroso de variables, de indicadores, ¿verdad? Datos más complejos que nos permitan entender también o tratar de explicar la complejidad de la realidad social o de la conducta humana, ¿verdad? El tema de educación, por ejemplo, si yo quiero explicar eh, factores que explican o qué sé yo, el abandono escolar, por ejemplo, es difícil establecer una relación directa a una variable. Generalmente un conjunto de variables, que pueden ser variables ligadas a la escuela, a la práctica educativa, pedagógica, docente, las características de la institución, pero también eh, puede estar relacionado a características o condiciones sociales, familiares, etcétera. Entonces, ahí vemos personales, ¿verdad? Un conjunto de variables que pueden ser el que explique mejor una conducta, un hecho, un fenómeno concreto como es el abandono escolar o el rendimiento escolar, por ejemplo, ¿verdad? Ahí es que vienen, en algunas de las clases anteriores yo había mencionado el tema de los análisis denominados eh, análisis de factores o variables que están relacionadas con el rendimiento académico, ¿verdad? Entonces ahí es un conjunto de factores, factores asociados, el término que se suele usar para decir estudio de factores asociados al rendimiento académico o a otro aspecto, ¿verdad? Entonces, un primer punto es el reconocimiento de la realidad compleja de nuestra sociedad, que la estadística bivariada generalmente resulta insuficiente, ¿verdad? Diciendo esto, también se puede notar que tiempos atrás, no hace mucho, o algunas décadas atrás, existían grandes dificultades para el cálculo de modelos estadísticos multivariados, complejos. A mí me tocó preguntarle más, a algún docente ya grande, "Bueno, pero ustedes cómo hacían una regresión múltiple, cómo hacían un análisis factorial, ¿verdad?". Y realmente era un trabajazo, para eso tenían ahí un ejército de estudiantes que podían hacer cálculos, ¿verdad?, manuales muchas veces o usando algunas herramientas básicas, así como máquinas calculadoras o cosas así, ¿verdad?, que le permitían ir procesando estos datos, ¿verdad?
o a mí me tocó todavía en la década de los 90 trabajar, por ejemplo, con las primeras versiones del SPSS, que eran programas de sistema bastante difíciles, donde uno tenía que escribir largas sintaxis, ¿verdad? Como comandos para que te procesen los datos. Eso no se olvidaba de una coma o de algún asterisco y no te salía nada o te salía cualquier otra cosa. Es decir, el procesamiento realmente era difícil, uno necesitaba tener bastante conocimientos de programación, ¿verdad? Entonces, eso era una dificultad real, ¿verdad? Solamente en los grandes centros académicos que tenían así equipos numerosos y todos estos instrumentos más que existían en la época para cálculos, ¿verdad? Podían hacer. En forma individual era muy difícil, ¿verdad? Los centros académicos, digamos, pequeños o un investigador individual no, difícilmente podía correr estos análisis estadísticos. Y esta situación cambió, yo diría, radicalmente ya desde los 80 en adelante, primero con la difusión del ordenador, ¿verdad? Que ya se empieza a incorporar de manera muy presente desde los años 80, a lo mejor antes incluso, ¿verdad? Pero al menos en América Latina, y empiezan a aparecer programas que hacen ya cálculos estadísticos, ¿verdad? Estilo Excel, ¿verdad? Los más antiguos se acordarán del Lotus y otros programas que fueron los que aparecieron, por ejemplo, en los años 80. También ya empezaron a crearse programas estadísticos más pequeños. Había una versión de SPSS, se llamaba SPSS para PC, ¿verdad? Que todavía no era tan sencilla y era mucho más limitada, pero ya permitía que en una computadora personal se pueda correr análisis estadísticos, por lo menos básicos. Y después viene todo el boom del desarrollo de los software estadísticos, ¿verdad? Ya a partir de los 90 en adelante, creo que las primeras versiones para Windows del SPSS empiezan a aparecer hacia el 94, 93, 94, 95, en esos años, ¿verdad? Ya también otro software, ¿no? El SPS es probablemente el más conocido y el que más difundido en el campo de las ciencias sociales, pero hay también otros. Uno se llama SAS, SAS, que era contemporáneo, el SPSS, Stata, que ya es posterior, pero que se utiliza mucho, y hay otro conjunto de programas o software estadísticos que empiezan a desarrollarse. Y yo a esto le agregaría como una ola más reciente, que es el desarrollo de software que son de acceso abierto, digamos, y algunos de construcción colaborativa. Les recomiendo que averigüen un poco acerca de un software que se llama R o R en inglés, ¿verdad? La letra R, que tiene estas características. Es un software abierto de construcción colectiva, ¿verdad? Que me parece interesantísimo, ¿verdad? Y que permite, que tiene mucha potencia para hacer análisis estadísticos muy complejos, digamos, ¿verdad? Entonces esa es una línea que ahora se está dando fuertemente y que nos va a llevar seguramente a nuevos campos en el área de la estadística, ¿verdad? Nuevos desafíos. Y algo que yo justamente pongo al final de esta presentación como una cuestión a investigar es todo el campo que se conoce como Big Data, ¿verdad? Todo lo que eh, macrodatos, algunos utilizan este término de minería de datos, ¿verdad? Utilizando todas estas bases de datos gigantescas que ahora se están generando en la medida que cada vez nosotros estamos más registrados en todos los sistemas de información que existen, ¿verdad? Y que eso generan indudablemente bases de datos y generan posibilidades sin duda para la investigación cuantitativa, pero también grandes desafíos, grandes dilemas éticos. Yo creo que hay muchas discusiones que hacer. Y básicamente se puede notar el crecimiento de la estadística multivariada en las publicaciones de las revistas científicas. Si ustedes revisan las revistas de áreas como sociología, sobre todo yo le diría psicología, uno ve muchísimo, probablemente también en educación, otros campos así aplicados de las ciencias sociales, va a encontrar que cada vez más las investigaciones, los reportes de investigación recurren justamente a herramientas de análisis multivariado,
análisis multinivel, por ejemplo, algo que se utiliza muchísimo en educación, ¿verdad? Y otros modelos, análisis factorial, etcétera, que son herramientas de estadística multivariada y que son ya, digamos, que el estándar que se espera, digamos, en el análisis de los datos, sobre todo para publicar en revistas científicas, de más reconocimientos, ¿verdad? Entonces, uno puede notar que eso se ha instalado, por eso ya ahora creo que no es una opción, sino que uno tiene que conocer de estadística multivariada si quiere producir, por supuesto, ¿verdad? Si quiere investigar y trabajar con este tipo de análisis, ¿verdad? Tiene que estudiar bastante, pero yo diría que incluso para leer los artículos y las publicaciones es importante que uno maneje por lo menos los conceptos fundamentales para entender, digamos, hacia dónde van esos análisis. Un punto que ahí me estoy basando siempre en nuestro texto de García Ferrando, ¿verdad? Que, que tiene un capítulo que es el capítulo 13, si no me equivoco, que es el que se refiere a estadística y unos capítulos posteriores, dos capítulos posteriores. Y el capítulo 13 se llama Más allá de la elaboración de variables, análisis multivariables. Ahí saqué algunas definiciones. Y los siguientes dos capítulos que habla sobre análisis de lo que sería modelo de regresión múltiple y el análisis factorial. Y después habla también un capítulo final también sobre otras técnicas de análisis multivariable. Yo diría que estos capítulos ya resultan un poco cortos, dada la complejidad de los temas, ¿verdad? Pero sirven sin duda para que uno empiece a familiarizarse con estos campos, que cada uno de ellos requiere, yo diría, casi un curso particular, ¿verdad? Sobre lo que es regresión, análisis factorial, pues son herramientas complejas, ¿verdad? En el campo estadístico. La definición, ahí recurre a Kendall, autor citado por García Ferrando, dice formalmente puede definir el análisis multivariante como aquella rama de la estadística interesada en el estudio de las relaciones entre series de variables dependientes y de los individuos que las sustentan. Es decir, la idea de que se trabaja simultáneamente con un conjunto de variables, esa es la idea, ¿verdad? Fundamental. Y después el propio García Ferrando, digamos que amplía esta definición y en el mismo capítulo dice el análisis multivariable lo define como el conjunto de técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos variables en un complejo de observaciones o también el conjunto de técnicas estadísticas referentes a múltiples mediciones analíticas efectuadas en un determinado grupo de individuos. Es decir, nuevamente la idea de la simultaneidad en el uso de más de dos variables, lo que define, diría yo, a lo que se conoce como el análisis multivariable en ciencias sociales. ¿Cuáles son los objetivos del análisis multivariable? Si ya veíamos que, que casi obviamente, ¿verdad? Es en un sentido común la importancia de manejar muchas variables para analizar procesos sociales complejos, ¿verdad? Pero los objetivos que plantea justamente García Ferrando son, uno, simplificación estructural. ¿Qué quiere decir con eso? Es que si uno tiene una montaña de datos, ¿verdad? Diferentes, el análisis multivariado, una de las cosas que te permite es organizar, generalmente en términos de matrices de datos, ¿verdad? Que es mucho más posible después de someter a algún tipo de análisis y de extraer conclusiones sistemáticas ante una, digamos, maraña de información. Entonces, esta simplificación es un punto. Y dentro de esa simplificación vienen puntos como clasificación, es decir, te permite organizar, agrupar variables. Ahí voy a decir unas palabras después sobre el análisis factorial que permite ver cómo se agrupa un conjunto de variables que a lo mejor son variables distintas pero que tienen elementos en común. Hay un análisis de interdependencia entre las variables o un análisis de dependencia, y ahí también me quiero detener sobre lo que son las regresiones múltiples. Nosotros habíamos visto en el capítulo anterior el tema de la regresión bivariada, ¿verdad? Como una variable puede ser predecida por otra variable. ¿Qué es lo que se hace en una regresión múltiple? Se quiere ver cómo una variable dependiente puede ser predecida por un conjunto de variables independientes. Es el modelo básico de regresión múltiple que después da lugar a otros modelos también mucho más complejos,
como lo que se conoce como path analysis, ¿verdad? Donde se tiene más de una variable dependiente, pero de manera secuencial, como un camino que se recorre, y también lo que se conoce como correlaciones canónicas, donde se ve correlaciones entre varias variables dependientes e independientes. Voy a referirme brevemente a eso. Y por supuesto, construcción y contraste de hipótesis, ¿verdad? Todo estos estudios se pueden formular en términos de hipótesis, como habíamos visto en estadística bivariada, que también pueden ser de alguna forma aceptadas o rechazadas, ¿verdad? Con el análisis multivariable. Economía en el almacenamiento de datos, ¿verdad? Esto de tratamientos sintéticos de datos, lo que veíamos, ¿verdad? Ante una maraña o cantidad grande de datos, esto te permite un tratamiento más organizado, más simplificado de la información, ¿verdad? Mayor consistencia en las inferencias estadísticas, ¿sí? Porque uno puede sacar inferencias a partir de dos variables, una variable independiente y otra dependiente, pero sin duda en la medida que sumas variables y tener un modelo más complejo, eso le da mayor consistencia, ¿no? Y eso lleva a esto de mayor desarrollo de conceptos teóricos o conceptos teóricos más adecuados, digamos, ¿verdad? Una teoría social, una teoría en el campo de la psicología, etcétera, generalmente te plantea modelos complejos y lo que se busca es poder traducir esos modelos complejos teóricos a también diseños empíricos o analíticos, estadísticos complejos, ¿verdad? Y mayor precisión y perspectiva conceptual, justamente. Y hay una observación que puse en negrita porque realmente es una observación muy importante que hace García en su libro y creo que es algo que tenemos que estar muy atentos. En realidad el alcance de las conclusiones que se puedan dar a partir de análisis multivariados dependen de la calidad de los datos que se utilizan. Porque justamente si los datos que se tienen son datos muy limitados, de alguna forma, o muy simples, tampoco, por más análisis complejo que uno haga estadísticamente, no da para mucho, ¿verdad? Y hay veces que se llegan incluso a plantear cuestiones, yo diría bastante erróneas, justamente nos maravillamos con las técnicas estadísticas, pero perdemos de vista realmente de dónde viene ese número que después procesamos. Ese número puede venir de un cuestionario muy mal hecho, de un cuestionario sin fundamentos teóricos o de simplemente un test, un instrumento que tiene sus limitaciones que muchas veces perdemos de vista. A modo de comentario, ¿verdad? Y disculpen mi constante alusión a temas de educación, como es mi área de investigación, ¿verdad? Pero esa es la gran crítica, por ejemplo, se hace a estudios como PISA, que son pruebas estandarizadas, y otras que incluso hay pruebas nacionales, donde por un lado tiene un aparato metodológico sumamente sofisticado y complejo, pero muchas veces se dice que empobrecen demasiado el concepto de calidad educativa al reducir la calidad a lo que miden sus tests, ¿verdad? Test de lengua y matemática, básicamente razonamiento matemático. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado y una cuestión que yo siempre me planteo es, bueno, antes de maravillarnos por el análisis estadístico, pensemos cuál es nuestra materia prima, esos números que vamos a utilizar, cómo se obtuvieron, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los instrumentos que han permitido generar eso y cuáles son, en todo caso, sus alcances y sus simplificaciones y sus limitaciones, ¿verdad? Básicamente, si vamos a clasificar las técnicas de análisis multivariable, yo quisiera referirme solo a dos grandes grupos, ¿verdad? Se pueden abrir a un análisis mucho más complejo. Pero me interesa esto porque dan las bases, por un lado, cosas que ya estuvimos hablando y por otro lado, son temas que después van a tener mucha implicancia en estudios posteriores que ustedes pueden estar interesados para comprender más lo que se está haciendo actualmente en el campo de la estadística.
Una de ellas es lo que podemos llamar técnicas basadas en la dependencia de la variable, ¿verdad? Y acá, ahí yo puse lo que podríamos denominar el modelo más elemental en el campo de lo de la regresión múltiple, es decir, tres variables que combinadas, tres variables independientes, son x1, x2 y x3, que tratan de explicar una variable dependiente, que es la variable y. Y lo que uno busca es una ecuación que maximice la explicación de la variable dependiente. Es decir, poder explicar la mayor parte de la proporción de la variable dependiente a partir de un modelo. Y siempre cuando hablamos en investigación buscamos siempre los modelos que con menos variables o más sencillos expliquen más. Pues podemos sumar 50 variables, pero si tenemos 50 variables en realidad el modelo ya resulta tampoco, ya por un lado es demasiado amplio, cubre todo y ya tampoco se puede ver cómo funciona cada variable y cuáles son las más influyentes. Entonces buscamos los modelos más, se puede decir, económicos posible, con menos cantidad de variables y que expliquen más, maximicen la explicación. Supongamos que yo quiero explicar el rendimiento escolar de un estudiante. Puedo tomar una variable que pueda tener que ver, por ejemplo, con su experiencia escolar. Una variable puede ser si hizo o no educación preescolar. Otra variable puede ser si repitió o no un grado escolar, que sabemos que la repitencia muchas veces o la repetición es un factor negativo en la trayectoria educativa. Y una tercera variable que puede ser muy importante en países como Paraguay es la lengua materna del estudiante, ¿verdad? Que supongamos que va a una escuela, digamos, regular paraguaya donde se enseña castellano, pero su lengua materna ha sido el guaraní. Yo quiero ver cómo esas tres variables en su conjunto explican una variable dependiente que puede ser rendimiento académico. Si hizo preescolar, su trayectoria educativa y un factor más sociocultural, pero que está muy vinculado con la escuela, que tiene que ver con la lengua de enseñanza en la escuela versus su lengua materna, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es introducir estas variables y ver qué proporción de mi variable dependiente es explicada por estas tres variables. Y también puedo ver cuál de las variables explica más. A lo mejor el tema lingüístico es el más fuerte, la educación inicial, etc. Entonces, esto es lo que yo haría en un modelo de regresión múltiple, que es mi modelo de regresión múltiple básico. Esta es una operación que se puede hacer perfectamente con SPSS. No voy a entrar en eso ahora porque ya les di bastante, creo que en estos últimos días, ¿verdad? Pero a modo de información, ustedes pueden ver que si ustedes entran en regresión, da la opción de hacer regresión múltiple y otra vez dentro de regresión múltiple hay diferentes formas, digamos, de introducir las variables independientes, ¿verdad? Pero hay una forma que es la más básica. Con esa se puede generar un modelo de regresión, una ecuación justamente, y se calcula un valor que es el coeficiente de determinación, que es la proporción de la variable dependiente que es explicada por el modelo. Y también da unos valores para que de la explicación, digamos, de cada una de las variables de manera separada explican la variable dependiente. Bueno, entonces eso sería una de las técnicas fundamentales en el análisis multivariable. La otra técnica también a modo de mención, que también se puede hacer en SPSS y que es muy utilizada, es el análisis factorial, que lo que se busca ahí esta idea de reducción y de las interdependencias de las variables. En este caso, un análisis factorial lo que hace es ver cómo se agrupan las variables, ¿verdad? Supongamos que nosotros tenemos un cuestionario con 30 preguntas sobre satisfacción laboral, por ejemplo. Ahí hay preguntas que tienen que ver, ¿está usted contento con el salario, con el seguro social, seguro médico? ¿Está conforme con, qué sé yo, las compensaciones económicas? Y una serie de esas preguntas. Después hay preguntas que dice cómo usted está satisfecho con la relación con sus compañeros de trabajo, la relación con su superior, ¿verdad? O si tiene
las relaciones jerárquicas o de alguna forma que existen dentro del espacio laboral. Hay varias preguntas sobre otras. Y puede haber otras preguntas que usted encuentra que este trabajo llena sus expectativas, satisface sus deseos en cuanto a cumplir con los objetivos que se ha trazado profesionalmente, ¿verdad? Ahí lo que estamos viendo es que todas estas preguntas que pueden ser 30, 40, 50, a lo mejor se pueden agrupar en grupos, agrupar en conjuntos o en categorías, se puede decir, que son, por ejemplo, uno tenga que ver con condiciones salariales de ingreso, ¿verdad? Que pueden ver sueldo, compensaciones, ¿verdad? O cuestiones que tengan que ver con los servicios médicos, sociales, etcétera, el trabajo. Seguridad, a lo mejor esa es una categoría, podemos llamarle seguridad económica y social, ¿verdad? Como una categoría. Otra que tenga que ver con las relaciones humanas dentro del trabajo. Eh, un poco la buena onda que hay con los compañeros, hay más un clima de trabajo en equipo, un clima horroroso donde, ¿verdad? A lo mejor ganas un montón, pero estás sufriendo maltrato, arbitrariedad, hay una competencia constante entre los compañeros, etcétera. Entonces, podemos llamarle a esta segunda clima laboral. Y otro punto que pueda tener que ver con, no sé exactamente cómo llamarle, pero algo así como satisfacción o cumplimiento de deseos, expectativas, deseos de realización profesional y personal a través del trabajo. A lo mejor en un trabajo, estoy haciendo como una caricatura, puedes ganar mucho, puedes tener un buen clima de trabajo, pero considera que ese trabajo es que estás produciendo algo que en contra de tus principios, qué sé yo. Eh, por decirlo así, se dedica a la producción de cigarrillos y uno de mis principios fundamentales tiene que ver con la salud, ¿verdad? Y el daño del cigarrillo. Por ejemplo, o está en el campo del cultivo de soja o algo así, con un fuerte efecto de destrucción del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, a lo mejor gano mucho, a lo mejor incluso las relaciones laborales son buenas, pero atenta contra mis principios, ¿verdad? O contra algunos valores que puedo tener, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que esta técnica de análisis vectorial lo que permite es ver, si uno tiene muchas variables, ver si esas se agrupan. Las variables observadas son las concretas, las que están en el instrumento, en un cuestionario, y al hacer el análisis factorial lo que se ve es cómo se asocian esas variables entre ellas en lo que podemos llamarle variables no observables o latentes, que son las grandes variables que agrupan al conjunto de variables observadas. Y ese es un análisis muy útil. En psicología se ha utilizado muchísimo el análisis factorial, por ejemplo, en todos los estudios ya antiguos acerca de la inteligencia, cuando se identifican diferentes factores, ¿verdad? De inteligencia que tiene que ver con lo motriz, con la memoria, con el lenguaje, etcétera. Estoy inventando, ¿verdad? Pero que pueden, y a su vez se ven como esos grandes factores otra vez se relacionan entre ellos. Entonces, esto es un análisis muy utilizado, ¿verdad? En general en ciencias sociales y que permite justamente este agrupamiento de variables, ¿verdad? En base a su interdependencia. Uno espera que las variables que están asociadas a un sector, entre ellas estén muy asociadas y y difieran respecto a las otras variables que responden a otro factor. Bueno, eso sería un ejemplo de un análisis factorial, ¿verdad? Como le digo, una técnica muy utilizada en ciencias sociales, yo diría especialmente en psicología, probablemente en educación, ¿verdad? Y finalmente quisiera nomás poner esto como los nuevos horizontes, ¿verdad? Todo el análisis aplicado a Big Data o a los grandes datos, ¿verdad? O los macrodatos es sin duda un campo que se está generando y cada vez plantea mayores desafíos al análisis en ciencias sociales en general, yo diría, y en específico podemos decir los investigadores que están más en el campo cuantitativo, ¿verdad? El desarrollo de nuevas herramientas para manejar esta información, ¿verdad? Ahí compartí yo con ustedes un artículo de una autora mexicana, me parece excelente, al menos publicado en una revista mexicana, relativamente reciente, ya que en estos temas creo que los cambios son
mensuales, no anuales, digamos, pero es un artículo muy interesante, ¿verdad? Que habla acerca justamente de Big Data. De ello saqué esta afirmación que hace la autora Meneses, que me parece muy interesante. Big Data, cuya traducción al idioma español podría ser grandes cantidades de datos o macrodatos, es parte de la agenda de gobiernos y de empresas y es menester de las ciencias sociales entender qué fenómenos sociales pueden ser comprendidos a través de estos, qué dilemas éticos traen consigo y cómo su análisis puede ayudar a entender, proyectar y resolver problemas sociales. Es decir, realmente todo un desafío que se nos plantea en el campo de la investigación en ciencias sociales, yo diría una oportunidad, pero que también presenta grandes dilemas, se puede decir, en la utilización de estos Big Data, pero de hecho que se está utilizando con fines de marketing, de venta, con fines políticos, ¿verdad? Lo estamos viendo constantemente, entonces creo que una mirada a esto, una responsabilidad que tenemos las personas que estamos en el campo de las ciencias sociales. Hasta acá llego, por supuesto, esto no es más que casi yo diría una conversación acerca de lo que es la estadística multivariada, no entré en nada que tenga que ver con el procesamiento, ya en parte porque estamos ya agotando el tiempo del curso y yo sé que algunos de ustedes va a continuar en otros cursos, así que ahí probablemente van a tener oportunidad de avanzar mucho más en todos estos campos. Bueno, termino aquí y espero que esta clase y en general todas las clases que hemos desarrollado en este curso hayan sido de utilidad y de interés para ustedes. Así que seguimos en contacto y bueno, nos vemos, seguimos viéndonos, vamos a estar de todas formas siempre en contacto en el foro, si hay